Desde sus primeros años, Vallejo mostró una afinidad única con las palabras. Su infancia en la sierra peruana y su experiencia en la Universidad Nacional de Trujillo sentaron las bases para una vida dedicada a la exploración de la condición humana a través de la poesía. La ciudad de la luz, un crisol de creatividad, sirvió como telón de fondo para la conexión entre ambos, Vallejo y Georges Philippart. Ambos, inmersos en la efervescencia cultural, encontraron inspiración mutua que se plasmó en sus respectivas obras. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionan entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Gurronero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificó por grupos, siendo estos los cuatro viejos, los cuatro mayores y los cuatro menores. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo, inicia sus estudios secundarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios y en 1913 nuevamente retoma sus labores universitarias. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. En ese mismo año entra a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar de las cosas que veían a diario. Llega una etapa muy oscura para Vallejo. La muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura y admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente, en donde injustamente lo encarcelan. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París. En el París de la década de 1920, César Vallejo y Georgette Philippart se encontraron en un vibrante círculo artístico. Vallejo, poeta revolucionario, y Philippart, pintora bohemia, compartieron un vínculo que trasciende las páginas de la historia. ¿Quién es Georgette y qué tan importante fue en la vida de César Vallejo? Georges Maret nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexander Jean-Baptiste Philippart y Marie Travers. Georgette no llegó a conocer a su padre, quien se alistó en el ejército francés en 1906. Por ese motivo adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, en vista de que su madre era un menor de edad. En 1914, una tuberculosis le afectó los nódulos de extremidades inferiores. Ese mismo año estalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere tras recibir una grave herida en la batalla de Marne. A través de su carta testamentaria, oficializada en 1917, Alexandre reconoce a George como su hija, quien adopta el apellido Philippart. César Vallejo, un exiliado político y comprometido con causas sociales,
Llegó a París en 1923. En la capital francesa, un epicentro cultural y artístico, en ese momento Vallejo se sumergió en un círculo bohemio donde conoció a varios artistas, escritores y pensadores de la época, entre ellos a Georges Philippart, quien formaba parte de este mismo ambiente artístico parisino. La historia cuenta que se conocieron en este contexto de efervescencia cultural, compartiendo experiencias y perspectivas sobre el arte y la vida. La relación entre César Vallejo y Georgette Philippart fue intensa y marcada por el amor y por la creatividad. Vallejo escribió una serie de poemas dedicados a Georgette, mostrando la profunda influencia que tuvo en su vida y obra. Georgette, a su vez, inspiró a Vallejo con su presencia y su propio arte. La vida de ambos estaba impregnada de desafíos del exilio, la lucha política, las dificultades económicas, pero también de una conexión emocional y artística que dejó una huella duradera en la historia literaria y artística. La relación entre César Vallejo y Georgette Philippart es recordada como una historia de amor en medio de la tumultuosa vida de un poeta comprometido con sus ideales. Ahora, entre nosotros aquí, ven conmigo. Trae por la mano a tu cuerpo y cenemos juntos. Y pasemos un Georgette, instante la vida después de a su dos matrimonio con el vidas poeta y César dando Vallejo, una parte a nuestra desempeñó un muerte. papel fundamental Ahora, en la ven difusión y contigo, preservación hazme de el las favor obras de de Vallejo. quejarte en mi nombre. Tras el Que a la luz de fallecimiento la del noche poeta, tenebrosa Georgette se y que encargó de traes a tu rescatar alma de las la obras mano, originales de su subirnos esposo, en puntillas que de habían sido nosotros. abandonados en la Ven a mí, embajada sí, peruana en París y a durante ti, los bombardeos sí, de la con Segunda paso Guerra para, Mundial, y a vernos a posteriormente los dos con publicó paso Poemas impar. Humanos, la Marcar obra el paso poética de la completa de su despedida, esposo, hasta junto a cuando Raúl volvamos, Porras hasta la Barrenechea. vuelta, Además, hasta cuando Georgette leamos fue ignorantes, fundamental en la hasta cuando defensa y volvamos, preservación del legado despidámonos. literario de César Vallejo, ¿Qué me importan contribuyendo los fusiles? significativamente a la Escúchame, difusión de su obra. escúchame. Su labor ha sido Importenme si reconocida la como bala crucial circula ya en el para que rango las de mi obras de firma. César Vallejo, ¿Qué te como importan a Poemas ti las Humanos, balas Los si el Heraldos fusil está Negros y humeando ya en Trilce, tu olor? sean Hoy conocidas y mismo apreciadas en pasaremos la en los actualidad. brazos de un En ciego nuestra resumen, estrella. Georgette Y una Philippart vez que me cantes, desplegó esfuerzos lloraremos. significativos Hoy para mismo, preservar y hermosa. difundir Con las tu obras de paso y tu César Vallejo, confianza que llegó mi contribuyendo de alarma, manera saldremos de fundamental nosotros, a la dos a dos, perpetuación hasta del cuando legado seamos literario ciegos, de hasta que reconocido poeta lloremos de peruano. tanto volver. Muerte Ahora, de Georgette. entre Sus nosotros, últimos meses de trae por vida la la pasó mano a tu confinada dulce en una silla personaje de y madera. cenemos No tenía juntos y dinero para pasemos un una silla de instante la vida ruedas. a Su dos rutina vidas era de la y clínica dando a una su casa parte y a de su nuestra casa a la muerte. clínica. Ahora Cuando ven se contigo, desplomaba, la hazme el volvían a favor de sentar. cantar algo Cuando se y de desmoronaba, la tocar en tu alma, recogían. Ella haciendo solo podía palmas, insultar y maldecir en francés y hasta cuando repetir como volvamos, una súplica un hasta conjuro. entonces. El nombre de quien la había confinado a ese destino peruano y miserable. El 13 de diciembre de 1984 entra en coma a las 5 de la tarde. Tenía paralizado medio cuerpo y sufría complicaciones respiratorias, renales y un edema pulmonar. Sus últimas horas la pasó bajo una carpa de oxígeno. Fallece una madrugada del 4 de diciembre. Su vida y su obra apenas empieza a ser revalorizada. En la actualidad, Georges Philippart es conocido por su habilidad como crítico literario y su cercanía con varios escritores y artistas de la época. Se le aprecia por su agudeza crítica y su capacidad para analizar y comprender profundamente las obras literarias. Su contribución al mundo literario era valorada por su perspectiva y su capacidad para ofrecer insights significativos sobre la literatura y arte. Además, su amistad y colaboración con figuras como César Vallejo indican su influencia y aprecio dentro de los círculos intelectuales de la época.
Ambos, Vallejo y Philippard, representan facetas distintas pero significativas en el mundo literario de su tiempo. Era la combinación de la innovación poética de Vallejo y la agudeza crítica de Philippard, representada dos facetas complementarias pero esenciales en el mundo literario del siglo XX. Mientras Vallejo exploraba nuevas fronteras en la expresión poética, Philippard ofreció una perspectiva analítica valiosa que enriquecía la comprensión y el debate en torno a la obra literaria de la época. Ambos dejaron un legado significativo que sigue siendo relevante y estudiado en la actualidad, cada uno desde su propio ángulo de influencia en el mundo literario.